Quiero decir que hay mucha gente, Abashita Liba Shama, que están caminando con los cielos cerrados. Te estoy diciendo que hay mucha gente que está hablando de Dios sin la presencia de Dios, sin el cabo de Dios. Hay personas que se están manifestando y están obrando y caminando de acuerdo simplemente a un intelecto humano y a un conocimiento y a una experiencia que han adquirido de lo que vieron en una gloria pasada, pero que en el presente no hay presencia, no está Dios. Bienvenidos, bendiciones a este segmento de PMG Radio Show en broma y en serio. Reciban un grato saludo de nuestro pastor, el pastor Miguel Grullón, de mi esposa, la pastora Karen, de los líderes de nuestra congregación y de su servidor quien le habla, Ricardo Guzmán, para servirle a Dios y a ustedes, esperando de que la paz del eterno Dios haya abundado sobre cada uno de ustedes y de sus familiares. Nos encontramos aquí con alguien muy importante, como siempre, sé que todos los que están ahí conectados son importantes y también nosotros nos sentimos más que honrados de que ustedes estén conectados ahí con nosotros. Pero hay una persona en específico que él siempre dice que le da la mamacita de la pelota. En todos los renglones, habido y por haber, en todos los deportes y lo que todavía no yo creo ni lo que se ha inventado, él está preparado para jugar o participar en esos juegos, considerándose aún todavía en el tiempo y en la época y en las edades como el ganador. El que nunca está negativo, tanto así es tan positivo que su apellido es Aquino y se va a llamar de ahora en adelante Aquinotivo, de tanto positivo. David, ¿cómo te sientes en esta tarde? Déjeme hacerle una corrección. Sí. Esto se ha vuelto un segmento muy educativo. Usted dijo que algo relacionado con el tiempo. Primeramente, yo no habito en el tiempo, Pastor Ricardo. Todo lo que aconteció en aquel momento, aquel tiempo, ya fue una gloria pasada. Ahora estamos viviendo la gloria postrera. Estamos viviendo otros tiempos en los cuales naturalmente estamos aquí, activo, proactivo. Es una frase muy popular que ustedes la conocen con todo el cariño y todo el respeto de alguien que admiro mucho. Yo no quiero hablar de mi persona porque a él tampoco le gusta hablar de su persona. Entonces creo que no es válido, no es justo, Pastor Ricardo, que yo siempre viva hablando, ¿sabes? Se ve como exuberante que yo mencione algunos dotes, ya que usted dijo ahí. Entonces no es válido que sea usted y los demás que siempre mantengan como ese wave, esa ola o sea, de escribir lo que Dios ha puesto aquí. Entonces vamos a hacerlo humildemente, porque hay gente que se puede sentir mal, y usted sabe que hay un público ahí. Por eso es lo bonito de usted, que usted siempre, aunque tiene esos atributos, siempre está por abajo. Me mantengo por abajo, o sea, normal. Y le pasa la bola al greco-romano diciendo que él, cuando sabe usted que es usted. Bueno, es que en un equipo, vamos a hablar ya del equipo, vamos a decir, de un quinteto, el baloncesto. Hay lo que se llama el armador. El armador toma la bola, la pasa, siempre tiene que ir marcando la jugada y ese tipo de cosas. Pero el armador tiene que entender algo. Si hay que tirarla, él la tira. En un momento dado, tiene que tener cierta agilidad, ciertas características, pero lo de él es pasar la bola en el momento, alimentar aquellos que están ya posicionados, que tienen ya el cañón ready para soltar el cajetazo. Entonces él hace así, observa, mira, pasa la bola, y ahí donde viene la efectividad, se llama la asistencia. ¿Qué fue lo que dijeron ahí que usted está viendo? Yo no he visto. Dice la amada Vicky que David está trasnochativo hoy. Sí, se nota, eso es verdad. Dios mío, pero esas palabras activo ha sacado todos los lenguajes. Muy trasnochativo, viejo, que me bebí una taza de café, como quiera. No había forma. La palabra positivo ha sacado muchas palabras del tío. Sí, que estamos trabajando en un diccionario nuevo, no sé si se llama, no estamos afiliados a la Real Academia Española. O sea que para eso, no estamos con para esa eso gente. sería nunca trasnochativo, siempre amanecitivo, ¿será? Despertativo, o renditivo, no sé. O nunca renditivo. Nunca dormitivo. Dormitivo es un término que lo estamos creando, ni es griego, ni es latín, ni es hebreo. Ya se lo dejo ahí porque no puedo decirle todo. Pero no quiero cansar y reabundar en lo mismo. Ya ustedes han estado esperando bastante por esta figura, esta persona. Y yo creo que en verdad la espera ha sido más que positiva, ha valido la pena. Yo sé que ustedes siempre están esperando y se conectan
para escuchar a este hombre de Dios, a este hombre con ese conocimiento, esa sabiduría, este hombre que de verdad que yo lo compararía, no sé, no en el sentido, yo estoy un Nostradamus de este tiempo, el Nostradamus del siglo XXI, para no hacer un puta serie Pastor Ricardo, no me agarré que no voy a poder terminar la frase. Mire, con usted el pastor Ángel Beltré, que yo pensaba que conocía a Emma desde allá, no sé qué tiene que ver, pero en verdad resulta que él no conocía a Emma desde allá, para que usted no se equivoque. Arreci. ¿Quién es que yo soy? ¿El Nostra qué? El Nostradamus de este tiempo. Gracias, Emma, por mocharme la cabeza ahí. Exacto, muy bien. Tremenda el enfoque de la cámara. Dios le bendiga a mi gente. Súbelo un poquito. Súbelo un poquito más aquí, mira. Ay, súbele. Pase bendiciones, mi gente. Yo estoy con mi gorro aquí, plenipotenciario. No exhibiendo el gorro. Yo vi un pastor ahí en el parqueo, el pastor Amaury Polanco. Me dijo, varón, pero ¿cuánto está la temperatura en el aire? Dice, y me quito la gorra, ahora tiente la temperatura encima de mi cabeza. Y él me diría, pero varón, pero ya la cosa ha cambiado. Y ese gorro de frío. Y le dije, ustedes son de la gente mal agradecidos, que el frío nos dio tanto y lo acariciamos tanto y después que él se va no acordamos de ello. Yo sigo pensando en mi frío, como pienso en el calor cuando estoy... El ser humano es raro. ¿Usted sabía? Pregúnteme por qué, como dice el amado. ¿Por qué? Porque el mundo está tan sincronizado, siervo David. Dios mío. Una vez comentaba esto en parte de los estudios teológicos que daba la iglesia. Que la gente cree que Dios como que actúa a lo loco. Y no es así. Estamos hablando del todopoderoso Dios, el omnisapiente, que todo lo sabe, de esa palabra omni. Y es que en las 4 estaciones la ubicó exactamente bien cuadradita. Y según el Génesis 1.14, lo hizo para contar los tiempos, los días y los años. Y que cada estación son los que cuadran y nivelan todo el globo terráqueo. Y en esa estación hay parte que viene el frío, hay parte que viene el calor, y todo eso va ubicado de acuerdo a las constelaciones que fueron hechas el mismo día 4, como el Sol y la Luna. ¿Sabías que la influencia de la Luna sobre la Tierra es tan fuerte que hasta las mareas del mar depende, las olas del mar dependen de la gravedad de la Luna? Y a veces no se menciona tanto la Luna, y en Dios... todos los tiempos que se rumora en Dios vienen a través de un calendario lunar. ¿Alguien sabía eso? Incluso, perdóname mujeres, hay cosas que vienen con usted y es su regla, que viene de mes en mes. Viene por un calendario lunar. Por eso dice, me llegó esa regla y le llaman como nombre a sí mismo como estoy mencionando. ¿Sabe por qué? Porque Israel lo mide para eso. Y en Israel hay una palabra en Mateo 24 que dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Y ese día ni la hora viene con una referencia de la luna. Y la referencia de la luna, Pastor Ricardo, es que dentro de los ciclos lunares que hay, creo que son 4, ¿no, maestro? Sí, señor. Está llena, nueva, cuarto creciente. Cuarto menguante. Y 4 crecientes. Sí. Son 4. Qué raro que tengan 4. La etapa de la luna, los ciclos de la luna, cuando hay 4 estaciones. Qué raro, ¿verdad? No puede haber error ahí. Ok. Y como se va a medir los tiempos y los años, la luna interviene en cada una de esas cosas. Y como los días se miden por la luna, no por el sol, también dentro de la misma luna intervienen en su ciclo y en su numerología. Y la palabra 4 en hebreo significa puerta, que le da puerta a una estación y a otra y a otra y a otra. Vamos a hablar de algo que va a parecer raro, pero vamos a usar una letra hebrea, de acuerdo al tema de hoy, que da referencia a la puerta, a la entrada de algo que pasó a algo nuevo. Y dentro de el conocimiento hebreo, como yo lo escribo en pensamiento, no hay teología hebrea, porque teología, teo viene de geo, y geo viene de... eso es de allá de Grecia, y hay un dios muy famoso en Grecia, ¿cómo se llama? Allá en el Olimpo, que le llaman ¿cómo se llama? Poseidón. No, hay otro. Zeus. Zeus. Ese Zeus
se transfiere con el tiempo a teo. Es como el estudio de los dioses Olimpo, porque es una palabra griega. Y entonces los hebreos no usan la palabra teología, sino pensamiento. Porque se alude a un estudio de Dios, o la palabra teología viene del conocimiento griego que alude a los conocimientos de sus dioses. Y por eso no usa mucho los hebreos la palabra teología, sino pensamiento. Una cosa es cultura hebrea, otra cosa es pensamiento hebreo. Porque el pensamiento es como ellos piensan de Dios. Porque ellos dicen que Dios no se estudia. Como ellos piensan de Dios, en otras palabras, que Dios pone el pensamiento en ellos para poder llegar la revelación de cómo fueron las cosas. Y por lo revelado, entonces ellos siguen el circuito de estudio para mostrarle al mundo lo que ha pasado, de acuerdo a los escritos del Pentateuco, palabra griega, o el Torá, palabra hebrea, o quincuagésima, palabra romana. Así es que, Pastor Ricardo. Quería preguntarle antes, Dale. ese término que se utiliza de lunático, Sí. mucha gente bueno, no sé si es la explicación correcta. ¿A qué se deriva eso? Hay un espíritu que le llaman espíritu lunático. Hay una versión en la luna, de acuerdo a cómo se acoteja de acuerdo a sus diferentes dimensiones. Tiene relación casi en todo. Cuando tiene relación casi en todo, no sé si ustedes han visto películas de terror que dice que cuando la luna está nueva, que los lobos se ponen así, son cambios temperamentales que pueden surgir a través de un efecto lunar. Usted me dice, ¿y eso sucede? Bueno, si usted le pregunta a los agricultores por qué no siembran cuando la luna está nueva, por qué no preparan tierra porque la luna está nueva, yo veía eso en mi abuelo. Vengo de una familia tractorista que arreglan tierra y son agricultores. Dice, no pueden arreglar la tierra en esa época ni sembrarla, porque si la arregla, los muros de arroz se vuelven baba, no se ponen firmes, porque hay algo entre la tierra y la luna en esa etapa que como que le quita cierta fuerza. Principalmente, hay casos que en el ser humano a veces sucede. Son espíritus que se posicionan, a veces le dicen lunáticos, no es porque vengan de la luna, es posible que en cierta fase de la luna tengan este temperamento, pero no es porque sea un espíritu lunático o que venga de la luna, sino que en un cambio de estas estaciones abren puertas a mundos espirituales, que cuando tú tienes acceso o permite a mundos espirituales, le da acceso a eso. Si usted se pone a ver, hay gente que los espíritus lo topa como de tiempo en tiempo. No, él tuvo un tiempo bien y cada vez eso viene de tiempo en tiempo. Lo que pasa es que en el mundo espiritual, como la luna fue hecha para medirse los tiempos, es una puerta para entrar a una estación, para medir los años, los días y lo demás. También es una puerta dimensional al mundo superior. Y como una puerta al mundo superior, lo que dice la Biblia, que el día ni la hora que nadie sabe, es una fase de la luna que no se presenta durante el mes. Lo que quiere decir es que usted sabe que el mes va a entrar en un periodo de 30 o 28 días como lo mide Israel, ¿verdad? Sí. Pero hay una fase que ella no se presenta y ellos le dicen el día ni la hora que nadie sabe, pero entienden en su interior de que el tiempo va corriendo y que después de tantos días o después de tanta fase de la luna llega el otro mes. Entonces eso le abre puertas tanto al circuito material, al mundo inferior como al mundo superior. Entonces hay espíritus que se aprovechan de acuerdo a la debilidad y a las puertas que se le abre, que entran facetas nuevas para el ser humano, de acuerdo a las estaciones, como la primavera, como la fiesta de la cosecha, como esto, pero también abre puertas espirituales del conocimiento y hay puertas que son violentadas. Y ahí esos espíritus toman posesión de vez en cuando hasta que cambian de estación. No sé si me entendieron, pero por ahí va el asunto. Excelente, gracias por la respuesta. Sí, eso. En Mateo 17:14 habla de eso, de un joven que tenía un espíritu lunático. Mateo. Entonces, especialmente especifica a un espíritu que se posiciona de vez en cuando de acuerdo al tiempo. Como el tiempo se medían por la luna, era como fase que se medían y venía de tiempo en tiempo. My God. Amén. Entonces, ya viendo todos los proyectiles que empezamos aquí tirando,
Yo quiero que ustedes que están ahí conectados, ya que vamos a entrar en materia, en la palabra, ya estamos en la palabra desde que entramos, pero específicamente de lo que vamos a hablar hoy directamente. Y es que vamos a hablar de lo que dice el libro de Ageo capítulo 2, verso 9. Libro de Ageo capítulo 2, verso 9. Repito una vez más, libro de Ageo capítulo 2, verso 9. Si usted tiene un iPad, una Biblia, un teléfono, pues le recomendaría que lo abra ahí. Y si hay alguien a su alrededor, a su lado, que usted crea que esta palabra puede ser de edificación para él, pues léala con él a su lado para que podamos ser todos partícipes de lo que vamos a leer. Y dice así en el nombre de Jesús: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Repito, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Padre, pon palabra en nuestra boca que pueda ser edificación para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. David, ¿qué tú podrías decirnos sobre eso que habla Ageo capítulo 2, verso 9? Lo que podemos ver en el capítulo 9, tendríamos que irnos ya, por lo menos, irnos desde el comienzo, al versículo 3, donde habla acá y dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Está hablando ahí de una palabra que vino a profeta Ageo, dando a entender de que había una palabra esperanzadora de promesas de parte de Dios, dejando entendido, o sea, lo que estaban viendo conforme al templo en aquel entonces, no sería lo que ocurriría en la gloria postrera. Dios está hablando de una promesa, está hablando de un levantamiento. Pareciera como que la desesperanza había llegado hacia ellos, había una promesa de cuando salieran de Egipto y todo eso. Ese pueblo se encontraba así en esa condición, pareciera como que si la presencia de Dios no estuviera allí, si la mano de Dios no estuviera obrando en ellos. Pero dice que vino palabra de Jehová en el mes séptimo, o sea, dejándole entender de que Dios haría cosas mejores, que la gloria postrera, o sea, el postrer estado sea mayor, dejándole entender que lo que ellos necesitaban también estaba en manos de Dios, porque mira lo que dice el 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios es el poseedor, Él es el proveedor, Él es Jehová Jireh, pero de Él es la plata, de Él es el oro. Ellos a lo mejor en su propia fuerza quisieron hacer algunas cosas, a lo mejor ellos no tenían la forma, la manera, pero le dice también que recobre ánimo, diciéndole acá a este personaje que está aquí, dejándole entender que lo que estaban viendo allí, o sea, ¿quiénes están viendo ahora? Miren este estado, miren lo que está aconteciendo, porque mía es la plata. Algo que me llama la atención es que el nombre del profeta Ageo, según dicen algunos escritos, lo que significa, hay un término en hebreo que se dice Agai, o sea, Ageo, lo que significa como tiempo de fiesta, tiempo como de si fuese una celebración. O sea, es bien curioso que esa palabra viene a él, donde hay un proceso, donde está habiendo una transición, donde tendría que establecerse algo, pero donde iba a pasar de un estado anterior a un estado postrero, o sea, una gloria mayor. Tendría que acceder a algo, a un acceso en el mundo espiritual, pero que Dios respaldara también lo que iba a hacer, dando una promesa de que se iba a cumplir. Entonces, lo que tú estás viviendo muchas veces en este tiempo, digamos, en tu vida personal, lo que está ocurriendo, posiblemente tú estás aferrado, tú estás pensando que es el final de todo, pero Dios siempre tiene una palabra, Dios siempre envía a alguien, envía un profeta en aquel entonces para traer una palabra para direccionar al pueblo, que a lo mejor había perdido la dirección y que necesitaba palabra de Dios. Una de las cosas que sabemos es que había tiempo que escaseaba esa palabra, pero Dios siempre tenía a alguien en un momento dado. Dice que llegó en el mes séptimo,
uno entendiendo el mes séptimo, si nos vamos al término ya numerológico, la numerología, el número perfecto, pero también en lo que es en el abecedario, ¿verdad? En el alfabet, en el abecedario hebreo, se relaciona también lo que es, como decía el pastor Ángel, que habla del número 4 ahorita, en lo que es el pensamiento, es como la espada, o como una arma o una herramienta. Así en su pictografía, así se puede, tú puedes identificarlo. Entonces, esa espada cuando la relacionamos entendemos que representa que la palabra de Dios. Una palabra que viene de Dios va a direccionar un pueblo, va a quedar establecida, la promesa que Dios dio, si la palabra vino genuinamente de Dios, se va a cumplir en el tiempo que Dios lo determine, pero Dios siempre traerá respuesta. Dios siempre hablará a un pueblo, dejándole entender, pero ¿qué tiene que hacer ese pueblo? Buscar de Dios, recibir la dirección, poner las manos, o sea, Dios va a restaurar. Estamos viendo un templo que necesitaba ser restaurado. Hay un momento que tu vida, a lo mejor tú estás caído, a lo mejor lo que Dios puso, la visión que Dios puso en tus manos, no tiene el enfoque para el cual se proyectó en un comienzo, pero hay un estado postrero. Hay un estado postrer donde Dios restaura, donde Dios levanta, donde Dios siempre va a buscar la manera de direccionarte en lo que tú estés haciendo. O sea, en eso que está hablando ahí, Pastor Ricardo, hay una palabra de esperanza. Dice la paz en ese lugar. O sea, Dios volvería de nuevo a restaurar, a edificar, a traer prosperidad, a traer, vamos a decir, abundancia. Cuando un pueblo se desconecta de la visión de Dios, cuando alguien ha perdido el sentir, es allí donde vienen las tribulaciones, donde viene la desesperanza, donde viene el descaimiento, donde todo pierde la lucidez y la belleza, porque se ha apartado de lo que es la luz. Y nosotros entendemos que la luz del mundo es Cristo Jesús. Cuando una persona está en un estado así, cuando alguien está que ha perdido todo en su vida, necesita tener ese encuentro con el Señor, necesita que sea Él ahora, porque dice que Él está tocando las puertas, que si tú le abres, que si tú le dejas entrar, Él entra y cena contigo, o sea, pero tú tienes que invitarlo, tú tienes que el templo, tu casa, o sea, la restauración en sí de tu casa, de tu familia, lo que tú necesitas, está basado en las promesas del Señor, pero tú tienes que entender y saber que de Él es el oro y de la plata, que Él es tu proveedor, pero hay una promesa. Pero tú tienes que tener una dependencia donde sea Él que guíe tus pasos, donde sea Él que guíe tu sendero, donde sea Él que venga y restaure todo, no con fuerza de hombre, sino con lo que solo Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia puede hacer, que es restaurar las vidas, restaurar, pero cumplir. Llega un cumplimiento, hay un tiempo. A veces no sabemos el tiempo exactamente cuando Dios va a cumplir la promesa, cuando va a entrar en vigencia lo que Dios ha dicho, y ahí viene la desesperanza, ahí viene el desánimo, Pastor Ricardo, eso le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, nosotros tenemos acá una palabra de promesa, pareciera como que lo que estamos viviendo en este momento no tendría el cumplimiento de lo que se ha dicho antes, para manifestarse en un tiempo futuro, en un postrer estado, pero lo que hemos creído, lo que hemos visto a Dios ahora, sabemos que lo que se ve ahora no es lo que va a ser en el postrer estado, porque sabemos que ya Dios dio la palabra y hemos caminado, porque de Él es el oro y la plata, ¿de dónde surgiría el dinero? ¿De dónde viene la provisión? Dios sigue proveyendo, Dios sigue financiando este proyecto porque el Dios no tiene, el compromiso de Dios es cuando Él da una palabra, hacerse responsable de lo que Él dijo. Si Dios te da una visión, si Dios te da un proyecto, Él lo sustentará. De Él es el oro y la plata. Ahora, Dios no se va a hacer responsable, Pastor Ángel, de lo que Él no ha dicho y de la visión que Él no ha establecido. Ahí le suelto para que usted proceda y arrecie con las profundidades del tema. Qué duro. Este es un enfoque global del texto. Muy fuerte su exposición, maestro. Plenipotenciario. Usted ve que el hombre no solo es profeta. Dios mío. El hombre tiene una línea de conocimiento fino. Aprendiendo siempre me gusta aprender de lo que saben. Sama. Me gusta ser ese buen estudiante. Tenemos una cita muy conocida y también muy predicada. Pero quiero sacar parte del exégesis del texto.
son unos 6 puntos que se saquen para llevar a una verdad central, a ver por qué se colocó allí eso para tener un objetivo. Pero de esos 6 puntos quizás mencione 1 o 2. Estamos enfrascados en una historia y para poder alinear la historia a lo que se quiere profetizar, porque son profetas. Si son profetas, siempre viene... ¿Para qué se usan los profetas, la profecía en la Biblia, según dice la Escritura? Para direccionar a un pueblo. Un pueblo Que sin profecía se desenfrena. Se desenfrena. Se O sea, desenfrena. la palabra freno viene de cabestro, es de lo que usan los animales para poder ser guiados. Como una ornamenta de esas que usan los caballos, como rienda. Alguien usa esa palabra, anda sin rienda. La rienda suelta, dice. Sí, porque ese animal para ser guiado a izquierda o derecha, jalarle para, retrocede, como algo que le ponen a los caballos para sustentarlo. En el capítulo 2, en el verso 2 de Ageo, hay una profecía que viene a los 50 días después del primer mensaje de Ageo. Y estos 50 días podía lucir, según el pensamiento hebreo, al conocimiento de numerología, que 50 significa redención, y que la contabilidad del segundo mensaje coordina con la interpretación de lo que significa el número 50. Después le explicaremos eso, cómo se miden los tiempos entre semana de día, semana de año y semana de tiempo, de acuerdo a la contabilidad de los antiguos. Entonces, a los 50 días después del primer mensaje viene este mensaje conectando lo que puede venir con algo de reponer, de algo que se perdió, y hay reposición. Este mensaje viene al pueblo de Israel, y en el verso 2 habla a el gobernador de Judá, ese Zorobabel. En ese entonces estaba como sumo sacerdote Josué. Y este Josué no es el Josué guerrero, este es el Josué hijo de Jocadá. Entonces hay un mensaje que vienen a 2 circuitos del pueblo. Uno, donde se manifiesta la gloria, que es en Judá. Otro, al gobernador de Judá. Es como para poner en circuito ambas cosas, tanto el sector religioso como el sector político, porque vendría alguien con la cualidad similar, de que tenga la batuta en esa gloria que se aproxima, que tenga la calidad de un sacerdote y tenga la calidad de un rey, de acuerdo a lo que voy a expresar y a los nombres aquí dados. Entonces, había una gloria que se manifestó al principio, gloria primera. Si te vas a la gloria primera, es como gloria de principio. Gloria de principio, entonces veríamos principio según la Biblia. Eso es lo primero que sucede. Lo primero que sucede, hay un libro llamado Génesis, que también es principio o Bereshit, de acuerdo al hebreo. Entonces, tendríamos que ver qué gloria se movió al principio, para saber qué gloria vendrá después. ¿Cuál sería la primera y cuál sería la postrera? Ahora, la gloria primera que se movió en el principio, o en el Bereshit, como cuando Jesús habla, siempre menciona esta frase, más en el principio no fue así, cuando quiere establecer algo, que se ha sido adulterado a través del tiempo, como el divorcio. Bueno, eso le permitió Dios a Moisés por la dureza de su corazón, más en el principio. O sea, cuando se establecieron las cosas, cuando se escribieron las cosas, ahora, hubieron unas series de arreglos en el camino para cotejar las cargas de acuerdo a lo que se creía, de acuerdo no a un concepto divino, sino a tu mala servir o conforme a la dureza propia tuya. Entonces, en el principio, la gloria del principio, tendríamos que ver qué gloria se movió en el Génesis. Esa gloria que se movió en el Génesis, de acuerdo al primer hombre, fue que Dios establecía y paseaba su voz, y que Dios visitaba el lugar, y que hizo el hombre al 6º día, y esa gloria que se movió allí, y después toda esa vuelta que usted se menciona allí, de acuerdo a la relación Dios-hombre en el principio. Súmese esa gloria que hubo ahí, la comunión, qué sé yo, la rotura que pudo haber hecho ahí, entonces durante el camino que Dios quería establecer. Que entonces él se manifestaba, después de manifestarse, no personalmente, sino como a través de sonido, de voces, dentro de una gloria primaria en el huerto del Edén, sentado Dios con el hombre con Dios, como quizá Jesús quería hacer más tarde,
escrito aquí en Efesios, sentado en lugares celestes en Cristo Jesús, quería restablecer esa gloria, pero que esa gloria iba a ser mayor aún. Entonces, ¿qué gloria podría ser mayor que la que tuvo Adán? ¿Quién traería una gloria que se manifestó en el principio con Adán, que sea mayor que esa? Bueno, un segundo Adán. Por eso habla que viene un segundo Adán, porque un Adán va a manifestar una gloria de acuerdo al principio, y un segundo Adán va a manifestar una gloria postrera mayor que la primera, según la Biblia. Entonces, se está hablando de Judá, se está hablando de un pueblo, se está hablando de algo, alguien que venga con el circuito de rey y sacerdocio. ¿Por qué rey? Porque el papá de Jesús, según el linaje tomado, aunque no tuvo que ver nada biológicamente, es José. ¿Y José viene por quién? ¿Por el linaje de qué? El linaje de rey, donde viene David, toda esa cosa, y viene hasta José. Ahora, el linaje de sacerdocio viene por María. Porque aún María, cuando fue y se juntó con Elizabeth y Juan y toda la vuelta allá, viene de una familia sacerdotal. Entonces, cubre dos circuitos: el circuito de rey y el circuito de sacerdocio. Ahora, el mensaje viene para ambos, tanto para el gobernador como para el sacerdote, según el capítulo que he leído. Entonces, viene una gloria postrera, mayor que la primera, cuya gloria se está hablando aquí, que Dios había manifestado después de Adán en Egipto. Esa gloria cuando se manifestó en Egipto a través de lo que hizo para sacarlo con mano fuerte. Y la mayor gloria que Dios manifestó después de ahí fue en Egipto. En Egipto y a la salida del mismo, en el desierto. Por eso Jesús, cuando va a empezar su ministerio, va al desierto. ¿Por qué? Porque allí se depositó una gloria que el hombre no aprovechó. Y por eso, que en cada llamado de nosotros nos tienen que llevar a un desierto, porque allí hay un depósito de gloria tan grande, porque son los lugares que nadie quiere ir. Pero son los lugares donde tú estás solo, con Dios y con el otro. No hay gente, por eso dice la gente me abandonó y qué sé yo, y sin número de cosas. Entonces, esa gloria postrera que se va a manifestar, se la digo aquí según el verso. La gloria de la casa, ese término casa puede aludir a algo territorial, pero según las letras hebreas aquí escritas, viene con la segunda letra hebrea que significa morada. Para Dios aquí abajo. Hay una gloria postrera que se va a manifestar en la casa, pero ¿a través de quién? De una letra llamada Bet, que significa casa, pero la palabra hijo significa ben. Significa que ambas palabras están coaligadas con casa e hijo. Y esa gloria que se va a manifestar en esa casa, morada para Dios aquí abajo, va a ser a través de alguien llamado hijo, que va a mostrar esa gloria escondida que no se mostró al principio, que será aún mayor. Ese es el significado de la casa escrito allí como Vallí, que ese Vallí es la misma palabra cuando le dijeron a Abraham, sal de tu casa. Es el mismo término en hebreo, Vallí, sal de tu casa, sal de tu circuito interno, porque Dios va a ser morada en ti. Y lo que habitó en tu casa ahora no va a habitar porque va a habitar Dios. Y voy a mencionar la palabra por el cual soy conocido, naturalmente. La otra palabra que aparece aquí, después de casé, postrera. Esa palabra postrera viene con cabó. Ustedes conocen, toda la gente habla de gloria, cabó, pero no sabe cómo ha despertado esta gloria. Ni con quién empieza, ni con quién se manifiesta. Esta gloria, cabot, significa con una letra que significa asiento de rey, la luz que vuelve y puerta. Es una puerta que se va a abrir, de acuerdo a lo que yo hablaba según el circuito lunar ahorita. Hay una puerta que se va a abrir para el exceso espiritual, pero de bondad. Una luz que vuelve. Una luz que se ocultó en el principio en la gloria primera, y que Dios después estableció en el desierto y nadie aprovechó. Jesús fue a buscarla para entonces dársela a conocer a los hombres. ¿Qué es lo que le dice a Nicodemo? Y si no, tu maestro no entiende estas cosas. Hay que nacer ¿de qué? Del agua y hay que nacer del Espíritu. Los dos circuitos que usó Juan cuando lo presentó. ¿Cómo lo presentó Juan? ¿Y se lo presentó a quién? A los religiosos, porque en esa época de Ageo había una conducta tanto moral como religiosa muy baja. Y lo que hay un mensaje de esperanza de alguien que viene. Y Dios está rompiendo eso.
para manifestar una gloria según lo que le dijeron a Nicodemo, de agua y espíritu. Juan dice, oh generación perversa de víbora, hablando a los religiosos. ¿Quién os ha enseñado de huir de la ira venidera que de vosotros es de manifestarse? Porque vendrá aquel que vendrá con brasa en su mano, con el aventador en sus manos. Y habla que yo bautizo en agua. Ahí hay uno de los elementos. Mas el que viene tras de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, lo que está estableciendo, hay una puerta que se va a manifestar a través de la gloria postrera, que primero tiene que empezar por el agua, que es el arrepentimiento. Porque el bautismo de Juan era para eso. Ahora, en el fuego, para purificación, que entonces él lo haría saber y él lo traería. Era quien iba a afinar la era, según Malaquías. La gloria postrera en esa casa se iba a manifestar con el cabot que iba a traer aquel que era la puerta. Y para darle acceso a usted, la palabra mayor viene de un significado en hebreo que significa, una letra que significa Gimer, que es la tercera, que significa pastor. Y más tarde está la puerta. Por eso dice, yo soy el buen pastor, el que no entra por la puerta. Le está manifestando lo que va a suceder después. Por eso que cada circuito que Jesús usó con ellos y habló con ellos, estaba pegado a una condición anterior para manifestar una gloria después. Y todo lo que él dijo, aunque sonara natural, ellos entendían ciertos mensajes aunque no quisieran escucharlo, y por eso entraban en debate. Vendría en esa gloria postrera un pastor, el amor divino, el amor que envuelve, una redención a través del amor, lo que se manifestó en Juan 3 con Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor al mundo es que hay una morada que Dios quiere hacer aquí abajo. Y te diría, ¿y dónde vivía Dios antes? Bueno, es tan así que Dios quería tratar con el hombre y hablar con el hombre, que la palabra de Dios se escribió, una palabra escrita. Las palabras no se hicieron para escribirse. Y que vendría un momento que vendría el ángel del pacto que le escribiría en mentes y corazones. Dentro, morada interna. Eso va con la meditación. Meditar estando en vuestra cama y callar. Meditar las cosas de Dios. ¿Cómo medito yo en las cosas de Dios si no tengo a Dios dentro? ¿Cómo me deleito? Deleitarte a sí mismo en Jehová. Porque Dios anda buscando una morada. Eso de la palabra que está en la Biblia es algo que fue figurativo hasta un tiempo. Porque nadie la cumplía. Por eso le dijo, oye, las palabras escríbela en los linteles, en los collares, átala a tu cuello, porque no estaba dentro, estaba afuera. Y para la gente acordarse que si debía estar bien o mal, o hacerle el bien o el mal, tenía que leerlo. Pero ahora vendría alguien que traía una gloria postrera, que no era necesaria que tú escribieras la palabra ni en linteles, ni en puertas, ni en collares. Sino que ese ángel del pacto te va a poner la palabra en mente y corazón. Que aunque tú no andes con la Biblia leyéndola todo el día, tú debas saber lo que está mal, lo que está bien y no hacerlo. Y esa gloria postera se iba a manifestar, que quizás fue la que pidió Moisés. Permíteme ver tu gloria. No, pero entonces eso mismo, el mismo que la trajo, le dijo a la mujer, allá en Juan 11, no te he dicho que si verá la gloria de Dios. Gloria que quizás Moisés se le prohibió ver, aún con su gran llamado. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Esa gloria postrera va a revelar y te va a vivir y te va a envolver en esa gloria que a Moisés se le prohibió en el desierto. Me callo, porque esto me tenso, varón. Hay otras cosas ahí que quizás por el hebreo quisiera decírtelo, pero yo sé que usted tiene su trabuco ahí. Ya le introduje el tema. Tranquila. Te está tirando fuego, está bueno. Viendo este tema y lo que dice el texto, podemos ver que la palabra dice en Ageo capítulo 2, verso 9, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Usted tocó un punto hablando de lo del libro de Génesis y nos damos cuenta de que conectando estos dos textos del principio de Génesis capítulo 1, verso 2, cuando decía de que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, dando a entender aquí en el verso de Ageo capítulo 2 que aunque el templo tuvo una gloria que se manifestó, en el momento no estaba siendo así. Si usted se da cuenta en el principio en Génesis, si vamos allá, había un desorden, había un descuido
y estaba vacío. ¿Qué significa esto? Ahora, cuando lo traigamos aquí y comparamos lo que sucedía en el libro de Génesis, nos damos cuenta que viendo el desorden que había en el principio, el Espíritu de Dios tuvo que organizar las cosas. Empezó a poner cada cosa en su lugar y usted se da cuenta incluso que separó la tierra de las aguas y que en el verso 10 de ese mismo capítulo de Génesis dijo, a lo seco le llamó tierra y a las aguas le llamó mares. Usted sabe que una de las cualidades para el Espíritu Santo reflejarse es a través de las aguas. Entonces significa que como había un desorden en el principio, Él tuvo que venir a organizar para que la gloria postrera fuera mucho mejor que la primera. Ahora, dése cuenta que la palabra enseña de que la muerte entró por un hombre y la vida entró por otro. Ahora, yo entendería y diría, bueno, si usted se da cuenta, iríamos al principio. En el principio, entonces, si camináramos o operáramos de acuerdo a lo que dice la palabra que fue el primer hombre, que yo, aunque Pablo establece eso en el primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 45, yo me atrevería a decir que Pablo lo que está tratando de decir es que él fue el primer hombre visible, pero yo entiendo de que Adán simplemente fue la réplica de lo que ya venía. O sea, en pocas palabras, el original era Jesús. En pocas palabras, si buscamos la perfección en la búsqueda de Adán, vamos a caer. Pero si nos perfeccionamos de acuerdo a la gloria postrera, David, que representa a Jesús, entonces nos vamos a perfeccionar. Por eso, dése cuenta que a veces nosotros no podemos entender lo que Dios quiere hacer en la gloria postrera porque nos enfocamos en el principio, cuando estaba todo desordenado. Pero le damos validez al principio en el desorden y no nos concentramos en la gloria postrera donde dice el Padre que va a manifestarse y que Él va a estar. El problema es que aunque había un desorden, el Espíritu Santo se movía, pero era para ordenar. No era porque tenía una morada. No sé si me doy a entender. Luego que Él organizó todas las cosas, entonces empezó a morar. Que fue ahí cuando usted habló de cuando estaba con Adán. Ahora, si nos damos cuenta lo que está pasando aquí en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 9, nos damos cuenta que la palabra profética que se le da al profeta Ageo y te dijo algo, que se me que la interrumpa, pastor. La manifestación de gloria anterior después de Adán fue en templo, en arca y en lo demás, no en tabernáculo humano. No como en Jesús. Entonces, discrepa la manifestación de Dios antes con la de ahora, porque ahora es un circuito, la postrera es un circuito mayor, porque ya Dios nos va a tratar desde un objeto o desde un lugar fuera del hombre. Si no, vino un modelo para mostrarnos que la gloria se puede manejar desde adentro. Incluso que dando énfasis a que el original era Jesús y que Adán era la réplica, podemos entender de que entonces lo que se manifestó en Adán no era una esencia original. Escuchen bien esto, sino que la esencia original era la que estaba en lo invisible, que luego se manifestó a lo visible. Usted está diciendo que Jesús no es plan B. No, no es plan B. Él Es siempre plan fue A. el plan A. Entonces tiró el plan B antes. El plan B fue adelante, el que llegó adelante, el que se manifestó después del desorden. Escuchen bien esto, que estaba ahí en el caos, en la organización del desorden creado y todas las cosas. Y se le podía dar todo el énfasis a Adán, sin darnos cuenta de que el que trajo la gloria realmente fue Jesús. O sea, primero dio el árbol y después la semilla. Amén. Ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¡Qué gloria! Nos damos cuenta que cuando leemos el libro aquí de Ageo, nos damos cuenta que él está tratando de decir de que la gloria postrera que se había manifestado, la gloria que estaba y que especifica en el libro de Esdras, capítulo 3, versos 2 y 3 en adelante, que habla y dice de que las personas que pudieron ver el templo que construyó Salomón con todo su esplendor, que la palabra, uno de los significados, la palabra kabod que usted usó, habla de esplendor y también habla de presencia. ¿Qué significa esto? Nos damos cuenta que él está tratando de decir, ustedes se han enfocado demasiado. Escuchen bien esto porque en el capítulo 1 de ese mismo libro de Ageo, habla claramente y dice de que ellos se habían despreocupado por mantener y cuidar el templo de Dios, sino que se habían enfocado en cuidarse y en lo material y en preocuparse por su casa y por su propia casa. En pocas palabras, está sucediendo lo que pasó en el principio. En el principio pasó, David,
que lamentablemente Adán de una forma u otra desobedecer, ahí se manifestó el interés por las cosas de este mundo, por las cosas materiales. Y podemos ver que ahí el fallar entró la sequedad en él, entró lo terrenal, entró la carne a manifestarse. Ahora nos damos cuenta que en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 9, y en el capítulo 1, Dios viene tratando con ellos y con el pueblo de Israel, le está dando la palabra profética, y le está diciendo a ellos de que ellos se estaban enfocando en otras cosas que no tenía que ver nada con lo que era el reino de Dios, sino que se estaban preocupando por su propio yo, por su propio deseo, por lo que su vista física le estaba llamando a que ellos hiciesen. Fíjense en esto. Ahora, él está diciendo, según lo que dice el libro de Esdras, capítulo 3, verso 12 y 3 en adelante, de aquella gente que habían visto 16 años antes de que se manifestase el verse este templo de esta forma, sino 16 años antes de la profecía, ya que el templo está destruido y está vuelto un desastre. La gente que pudo ver el esplendor de ese templo anteriormente está aquí llorando en alta voz, diciendo, pero ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, aquellos que no tienen la conexión con el reino están alegres. Escuchen bien esto, o sea, están desconectados de lo que es Dios. ¿Qué pasa? Eso está pasando en este tiempo, en el siglo XXI. Habemos muchas personas, lamentablemente, que en el siglo que estamos viviendo están desconectados y están secos. Escuchen bien esto, están estáticos, así como hizo Dios que separó la tierra de las aguas. Así están ellos secos ahora mismo. Y cuando alguien está seco es que está muerto, y el que está muerto no tiene vida. ¿Y qué sucede con eso? Que nosotros no podemos ver la manifestación de esa gloria postrera si nosotros no operamos, escuchen bien esto, de acuerdo a la voluntad y a lo que Dios ha especificado para con nuestra vida. El problema nuestro es que nosotros no simplemente no nos estamos enfocando ni siquiera en el templo del Espíritu Santo. No, escuchen bien lo que le estoy diciendo. Porque si dice aquí que la gente, David y Pastoraje, que se estaban preocupando y que estaban llorando porque vieron una gloria postrera que se manifestó en un tiempo establecido, ahora en el tiempo presente, aquellos que no tienen el conocimiento están contentos y están alegres por lo que está sucediendo. Escuche bien, significa que esta gente no tiene presencia de Dios. Y eso habla de lo que es el cabot, de la presencia de Dios también. Entonces hay muchas personas en el siglo XXI que la presencia de Dios hace tiempo que se le fue. Y están operando de acuerdo a un sistema que se manipula y se controla. No sé si me estoy entendiendo. Te estoy diciendo que lamentablemente en el tiempo que estamos viviendo nosotros queremos proyectar una presencia que hace tiempo que se fue de nosotros. ¿Por qué? Por eso es que tú ves que nosotros decimos la gloria postrera será mayor que la primera, pero tú no ves que la gloria postrera va siendo mayor que la primera, porque el simple contenido de nuestro vocabulario va de acuerdo a lo que nosotros pensamos que le va a agradar a la gente, pero nunca lo que le agradó a Dios, porque aquí había gente alegrándose de la destrucción del templo. Sin embargo, en el capítulo 1 del libro de Ageo, dice la palabra que él le dijo, por eso yo detuve la lluvia sobre ustedes y cerré los cielos sobre ustedes. Quiere decir que hay mucha gente, que están caminando con los cielos cerrados. Te estoy diciendo que hay mucha gente que está hablando de Dios sin la presencia de Dios, sin el cabot de Dios. Hay personas que se están manifestando y están obrando y caminando de acuerdo simplemente a un intelecto humano y a un conocimiento y a una experiencia que han adquirido de lo que vieron en una gloria pasada, pero que en el presente no hay presencia, no está Dios. My God. Yo no sé si me estoy entendiendo. Te estoy diciendo eso porque aquí dice la palabra que si la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y no se está manifestando la gloria postrera, hay un fallo. Y si dice la palabra aquí que si reedificaran el templo, si subiesen al monte, ¿qué significa esto? Que habemos personas que hace tiempo que no subimos al monte a buscar intimidad y a tener intimidad con el Padre. Quiere decir, David, que la revelación de la asignación de lo que debemos de hacer no la estamos recibiendo porque Él les dijo, suban al monte. Y cuando suban al monte, tráiganme la madera, traigan la leña para meterle el fuego. En pocas palabras, reedifiquen ese templo. Y cuando reedifiquen el templo, los años que ustedes tienen echando en sacos rotos y no ven nada, es porque los cielos están cerrados. Pero cuando suben al monte y se conecten conmigo, los cielos se van a abrir, la lluvia va a caer. Entonces la gloria pasada no va a hacer nada para la que esté en el momento. Porque la presencia, el cabot de Dios va a estar ahí. Por eso él dije, entonces yo voy a estar con ustedes. El problema de nosotros es que el sistema nos ha envolvido de tal forma
que queremos operar de acuerdo al sistema, no de acuerdo a lo que diga el reino de los cielos. El problema nuestro es que no hemos enfocado en querer, escuchen bien esto, congraciarnos con un sistema, con la gente, con el mundo, y queremos caminar de acuerdo, escuchen bien esto, David, de acuerdo a una alianza humana, no una alianza divina. No un acuerdo con el cielo, sino un acuerdo con los hombres. ¿Y sabe por qué es? Porque aquí dice claramente que ellos se estaban preocupando por los beneficios propios de ellos y no por el reino de Dios, no por la casa de Dios. Significa que lo que dice el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 10, que dice que muchos se desviaron de la fe. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Del dinero. Entonces ellos, por no aplicar lo que Dios le estaba pidiendo y reconstruir ese templo de acuerdo a lo que Dios había querido y no hacer como hizo Salomón en su primer templo, que lo entregó todo. Porque él entendía que todo lo que él tenía materialmente era para Dios. Porque él entendía que lo que él recibía era de Dios. El problema nuestro es que nosotros calculamos, estimulamos, sumamos, y de acuerdo a lo que la suma, el cálculo y la multiplicación nos da, nos movemos. No entendemos que nosotros no movemos por lo que nuestra vista física nos dice, sino por lo que nuestro interior espiritual ya creyó, de que el cielo se va a manifestar y la tierra se va a sujetar a lo que el cielo ya dijo, porque en nuestra boca no está la tierra, está el cielo, está lo divino. Entonces te estoy diciendo es que lamentablemente nosotros en este tiempo estamos caminando con una presencia que es manipulada, que no es la de Dios. Pareciera que sí, pero no lo es. ¿Sabe por qué? Porque dice claramente aquí la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Y si en la vida tuya, en tu entorno, tú no estás viendo que la gloria tuya postrera es mayor que la primera, es porque hay un déficit. Algo está pasando, porque dice la palabra que Jehová les cerró los cielos y la lluvia no estaba cayendo sobre ellos, y lo que ellos sembraban o plantaban no tenía fertilidad, no había fruto. Significa entonces que lo que ellos estaban haciendo aparentemente, que supuestamente estaban bien, era una vida de apariencia. Quiere decir entonces que había una falsedad en lo que estaban haciendo, porque dice claramente que estaban echando y era en saco roto en el capítulo 1. O sea, es como que tú empieces a echar en un banco, pero el banco tiene tiene una pared rota, la cuenta, un mal administrador. Sí, se está llevando el dinero. Entonces era como que tú dijeras, ¿pero y qué está pasando con mi dinero? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque el enfoque de este pueblo aquí era el dinero, era lo monetario, era el cálculo, saber qué voy a hacer mañana, a dónde me muevo, a qué iglesia voy, cómo voy, con qué pastor hablo, con qué ministro, con qué profeta, con qué maestro, porque su estrategia y su convicción no estaba en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de que un mundo terrenal le estaba reflejando. Y el libro de Santiago capítulo 4 verso 4 dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros podemos caminar en esta tierra siendo amigo del mundo y enemigo de Dios, pero alguien sin discernimiento no puede detectar que tú estás operando desalineado del plan de Dios y alineado al plan de los hombres. Estoy siendo muy duro. No. Escríbame ahí si me estoy pasando. Escríbame ahí. Una cosa porque la palabra. Una cosa es ser duro y otra cosa es ser claro. Bueno, pues, exacto. Usted está siendo claro, pero hablando duro. Sí, porque le estoy diciendo lo que dice la palabra aquí. Significa que si la gloria postrera se manifestó en Jesús y de una forma como es, de verdad, con esplendor, con el cabo de Dios, con la presencia de Dios, con la voluntad de Dios, con establecer el reino aquí. De tal forma que él dijo, me voy con la muerte, la ahorco, la mato, y después que la mate yo revivo. Y cuando yo resucite, entonces traigo vida. Entonces el problema nuestro es que queremos caminar de acuerdo a una gloria que no trajo resultado. A una gloria que se manifestó en Adán. En una gloria que falló, en una gloria que se cayó. Y no queremos operar en la gloria de Jesús. En la gloria de Jesús, el hombre carnal muere y el espiritual es el que nace, el que se manifiesta, porque él hace la voluntad del Padre aún por encima de lo que el sentimiento y la razón le diga. Y está diciendo aquí yo hoy a ustedes que si nosotros operamos de acuerdo a la gloria postrera, que es la gloria de Jesús, vamos a hacer la voluntad del Padre aún por encima de nuestra propia voluntad. Y estoy diciendo esto es que cuando operamos de acuerdo a la gloria de Jesús y a la voluntad de Jesús, en verdad vamos a traer una gloria postrera. ¿Por qué? Porque vamos a traer el verdadero avivamiento. Jesús vino a la tierra y trajo el avivamiento más grande que cualquier otro hombre en esta tierra haya traído. Y cuando hablo de avivamiento no está hablando de un evento.
Cuando hablo de avivamiento no estoy hablando de coger un micrófono. Cuando hablo de avivamiento no estoy hablando de que tú me digas que estemos en un estadio más grande. No, y que tengo la iglesia más grande o más pequeña. Estoy hablando de avivamiento que la vida de la persona literalmente ya tiene el avivamiento y ahora tú lo manifiestas en otro. Es que tú digas, como dijo el profeta Jonás, así dice Jehová, en 40 días será destruido. Y todo el pueblo vino al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque fue la boca de Dios que se manifestó a través de un hombre. Y la única forma que se va a manifestar ese avivamiento es cuando nuestra boca se sujete a lo que el cielo dice y se manifiesta aquí en la tierra. Cuando aprendamos a hacer el eco de lo que Dios dijo ya y lo manifestemos aquí, entonces vamos a entender el misterio del reino. Y vamos a ver ese avivamiento que por años estamos diciendo, la gloria postrera será mayor que la primera, y viene otra generación, la gloria postrera será mayor que la primera. El problema de nosotros es que queremos ver esa gloria postrera, pero con la condición del viejo hombre operando en nosotros. El problema es que queremos ver esa gloria postrera, pero actuando y accionando después de la caída en la acción de la misma dirección de Adán y no la de Jesús. Tenemos que saber direccionar qué es lo que tenemos que hacer para traer ese avivamiento que la tierra está pidiendo. Esta tierra, escucha bien, no va a haber un avivamiento hasta que no dejemos de que el rocío del Espíritu Santo de Dios llueva sobre nosotros. Y cuando ese fuego llueva sobre nosotros, vamos no simplemente a ser avivados nosotros, sino que todo el que esté en nuestro entorno va a ser avivado. ¿Por qué? Pregúntame ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted jamás va a cambiar el mensaje ni la palabra va a ser negociable. Porque usted va a decir al pan, pan y al vino, vino. ¿Por qué? Porque usted no se sujeta a condición monetaria, ni a lo que le diga el sistema, ni el gobierno, ni a lo que le diga el pastor, ni el profeta. Usted entendió que su condición y su relación y su trato y lo que usted debe y lo que usted tiene se lo debe a Dios. Por eso Jesús cuando estuvo en la tierra le dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es negociable. Yo manifiesto lo que el reino diga, porque antes que existiera la tierra ya existía reino. Y antes de ese reino nada puede ser. Por eso él dice, enfatizando en lo que decía, de que Jesús fue el original y fue el primero. Dice Apocalipsis 1:8 lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que dice en el primer libro de Juan, capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. En el principio era la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Y dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, que ahora esa palabra se hizo carne. Entonces te estoy diciendo es que la gloria original, la que estaba en lo invisible, luego que falla la réplica, lo falso, entonces viene lo original, y cuando viene lo original no lo quieren recibir. Sino que se querían quedar con lo que era falso. Por eso, dice el libro de Juan capítulo 5, verso 43, que si viene otro a hablarte, a ese le creen. Pero él, porque viene del Padre, porque viene revelado de arriba, no le quieren creer ni lo quieren oír. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque es más sencillo recibir una palabra desde la caída de Adán que desde la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús te quema. La resurrección de Jesús te endereza. La resurrección de Jesús te alinea. Pero la caída de Adán te tuerce. Te da entendimiento y dice, bueno, porque si Adán falló, si David cayó, si fulano cayó, mi hermano, no se concentre en David, ni en Salomón, ni en fulano, ni en el gato, ni en la gallina. Concéntrese en Jesús. Puesto Los ojos en Jesús. el autor Y consumador de la fe. Hebreos 12:2. El problema nuestro es que queremos vivir de las excusas de los demás. Ah, que fulano cayó y yo caí. Mi hermano, cualquiera puede caer. Pero no te enfoques en eso. ¿Por qué no te enfoques en Jesús? Jesús cayó. Ese es el detalle. Jesús no cayó, se mantuvo firme porque él entendió que la voluntad del Padre era la que se tenía que sujetar y manifestar en la tierra. El problema nuestro es que si la nevera está vacía, queremos accionar de acuerdo a lo que nuestros pensamientos nos dicen. Vamos a ver qué hacemos, a quién le toco la puerta, quién me invita a predicar. Porque hay algo importante aquí. Cuando alguien no opera ni tiene a Jesús dentro, vive preocupado por qué va a hacer y qué va a pasar con su agenda. Cuando alguien no tiene a Jesús dentro y opera de acuerdo al Adán caído, va a preocuparse por ser visto delante de la gente. Pero cuando tú operas de acuerdo a Jesús, tú entiendes que aún tu palabra, tu alabanza debe ser dirigida y direccionada al Padre y va a querer ser conocido por Él, no por los hombres. Porque Jesús entendía que el que lo iba a Él acompañar hasta el final, aun cuando estuviese en la tumba, era el Espíritu Santo, no era el dinero,
no era la caja fuerte, no era el carro, no era la casa, era el Espíritu Santo. Y lo que tú y yo debemos de preocuparnos es operar de acuerdo a lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. No acuerdo a lo que nuestra concupiscencia nos dice, sino lo que ya Él dijo y lo que Él vino a traer a esta tierra, que fue una gloria verdadera, no una gloria de apariencia, no una gloria de decir lo mismo todos los días, no una gloria de darnos a conocer todos los días, no, una gloria postrera. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué y con esto te paso. ¿Por qué? Le decía una palabra ayer al pastor Ángel y se la decía también a mi esposa. No sé cuántas de las mujeres que estaban en Yo No Soy Esclava, el ministerio de CDR, estaban aquí el sábado pasado. Si de las que están ahí conectadas están ahí, escriban por favor amén, 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 que les voy a decir por qué te digo a ti. Cuando tú te das cuenta que está habiendo un avivamiento en la vida de las personas. Te voy a decir ahora con lujos y detalles. Bien, fuego, amén, amén. Mira qué sucede, David. Se hizo un evento aquí el sábado pasado. ¿Tú escuchaste que se dijo en algún momento, invitamos a algún profeta, un evangelista, un maestro, alguien? No. No, Okay. para nada. ¿Te diste cuenta que cuando estuvimos ahí, la gente llegó? Ahora te pregunto. ¿Te diste cuenta que se hizo llamado, la gente aceptó a Cristo? Ahora, otra pregunta. ¿Viste que le dije, el que esté enfermo, tenga cualquier problema, pase al frente? ¿Sí o no? Sí, claro. Nadie pasó. Pregúntame qué sucedió ahí. ¿Qué sucedió ahí? A eso yo le llamo avivamiento. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque toditos vinieron a alabar a Dios, no buscar un milagro. Santo. No sé si tú me estás entendiendo. Ahora, pregúntame por qué yo lo hice. No vinieron por los panes y los peces. No, fue planeado. Le pregunté, ¿quién quiere aquí un milagro? ¿Quién está enfermo o algo? Todo el mundo se quedó allá. ¿Qué me da a entender a mí eso? Que estamos haciendo un buen trabajo. Porque la gente no está viniendo a buscar un milagro, está viniendo a buscar a Dios, que es el que hace los milagros. Amén. No sé si me van a entender. Amén. Entonces le platicamos al pastor Ángel y le dije, quizá la gente no se dio cuenta, pero fue con una intención que lo hice, para ver qué tan maduro están las personas. Porque la gente se enfoca mucho en buscar el hombre, pero no se enfoca en buscar a Dios. Y por eso es que la gloria postrera no se está manifestando, porque estamos buscando el hombre, no buscamos al Dios de ese hombre. Buscamos la palabra del hombre y no la palabra que se manifiesta a través de ese hombre. El problema es que quizá el mensaje mío no gusta mucho, porque yo soy claro y le digo lo que tengo que decirle, lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Qué es lo que usted tiene que saber? Que tiene que seguirlo a Jesús. A Él es que usted tiene que seguir, porque Él fue el que murió por usted, Él fue el que lo libertó. Ahora, usted puede seguir a un hombre que manifiesta ese Jesús, porque Él le va a enseñar el camino para que usted ponga su mirada en Jesús. Porque la palabra enseña, escuche bien esto, la palabra enseña, y esto es lo que no le gusta a la gente, que estas señales seguirán a los que creen, pero nunca dice la palabra que los que creen seguirán estas señales. Significa que si el que cree está siguiendo las señales hay un problema, porque entonces está diciendo que son las señales los que siguen. O tú no te das cuenta que los que estaban en el libro de Juan capítulo 6 empezaron a dejar a Jesús por la palabra. Pareciera como que era atrás de las señales que andaban de los milagros. Pero te diste cuenta que esas señales no lo mantuvieron con Jesús, sino el que recibió la palabra, que dijo, de aquí yo no puedo venir porque aquí hay palabra de vida. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Cuando tú te enamores de la palabra, que es Jesús, en ti va a haber un avivamiento. Porque a ti no te va a doblar ningún concepto humano, ni que te enseñen dinero, ni que te ofrezcan una casa, ni que te ofrezcan un carro, porque tú no dependes de eso, tú dependes del que te tiene todavía respirando. Y a eso que yo quiero que tú entiendas. Yo no te vengo a ti a endulzar, a echarte azúcar y agüita, no, tengo que decirte lo que Dios quiere que tú sepas, que te enamores de su presencia. Y cuando te enamores de esa presencia, tú vas a manifestar esa gloria postrera, porque tú no te vas a vender al primer postor, sino que tú entiendes que el principio de Dios tiene que estar por encima de cualquier situación. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están sobre lo bueno y sobre lo malo. Y tú vas a entender que donde quiera que tú estés, los ojos de Él te están mirando. Y el temor a su presencia, de respeto y reverencia, te va a hacer entender a ti que tú no puedes hacer lo malo o lo incorrecto. David. Santo Dios. Bueno, vamos a seguir en ese mismo tenor, hablando de la palabra, porque nos estamos rigiendo de una gloria postera, no estamos hablando de señales, no estamos hablando de ir detrás de los panes de los peces, estamos hablando de la palabra, que es Jesús mismo, lo vimos que era la gloria postera, pero escucha lo que dice Juan 17. Oye lo que dice Juan 17. Con aquella gloria. Está orando por los discípulos, pero oye lo que dice. Vamos a leer unos cuantos versículos. Estoy bien largo, pero ahí concluyo. Que concluya mi parte con la palabra, porque así es como debe hacer. El pastor Ricardo hacía énfasis de que la gente tiene que venir, la palabra es que te va a cambiar, te va a restaurar. Pero como hablábamos ahorita en Ageo, eso a mi entender es una tipología de Jesús.
Está hablando de la gloria postrera, del postrer Adán, pero oye lo que dice aquí. Vamos a leer, porque es bueno leer esto. Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y oye lo que dice el 3. A lo que se desconectaron. Exacto. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oye, que conozcan al Padre, y el único Dios verdadero. No dice que conozcan al hombre, no dice que conozcan al profeta, no dice que conozcan al ministro. Dice, y a Jesucristo. O sea, que nosotros tenemos que reflejar a Cristo en todo momento. Estamos hablando de una gloria postrera, estamos hablando de un avivamiento. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, como dice Joel, capítulo 2, versículo 28. Pero oye, dicen en los postreros días, oye lo que dice aquí, el único Dios verdadero es Jesucristo, como decía, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. O sea, que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, habló del Padre todo el tiempo, lo glorificó, manifestó lo del reino. Dice, he acabado la obra que me diste que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahí estamos hablando del principio. Ahí no vamos al Génesis, como ustedes mencionaban ahorita, no vamos al Bereshit. Allá vamos a Juan 1:1. En el principio era el verbo, o sea, estuvo ahí en el principio. Antes de que el mundo fuese, ya Jesús estuvo. ¿Por qué? Porque todo fue hecho en Él, por Él. Y para él, dice Colosenses. Para Él. 3:16. Entonces, eso está hablando de Cristo. O sea, todo lo que la gloria tiene que ser para Él. ¿Qué dice Apocalipsis 5:13? Que todo el poder, la gloria, la alabanza y el honor es al Cordero, es a Cristo Jesús. O sea, no me está hablando a mí de al hombre del momento, no me está hablando a mí del Super Saiyajin, no me está hablando del apóstol fulano de tal. No está diciendo que ni siquiera aún los mismos discípulos. Ahora, ellos fueron y testificaron de Él, tal como Él le envió. Entonces Él le está pidiendo al Padre que ahora ellos, o sea, la gloria que tú me diste a mí, se la voy a dar a ellos para que vayan, testifiquen de mí, hablen de tu nombre, de tu grandeza, pero hablen de Cristo Jesús. Entonces, ese es el avivamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Predicar el evangelio que Él dejó establecido, pero glorificándolo a Él, dándole toda la gloria y manteniendo el enfoque en su palabra. Y que todo lo que Dios quiere hacer sea una añadidura a través de lo que tú has decidido caminar en Él, pero que manteniendo la esencia, manteniendo este evangelio, predicando la verdad que Cristo Jesús. O sea, no hay otra forma, no hay otra manera. Métodos humanos van a haber. Van a haber cosas orquestadas, van a haber entretenimiento. La manera de llamar a la atención, decía el pastor Ricardo, hay gente que ya están operando en la gloria pasada, hay gente que quiere implantar un método que caducó hace 30 años, no han hecho el update, no han hecho la actualización, ya estamos en Windows 11 o 12. Y están operando en Windows 7, o sea, ¿qué es lo que tú necesitas? Una actualización de software. Una actualización del software, métete en el tiempo actual de la presencia de Dios para que entonces te metas en la eternidad y conectes con el Padre. Entonces, esa gloria que se le dio a Jesús desde antes de la fundación del mundo, entonces ahora esté depositada en ti, porque todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía. De lo que no se veía. Entonces, el postrer estado, aún tus ojos humanos no lo pueden ver, pero ya están establecidos en el tiempo de Dios, en la realidad de Dios, pero es tu realidad espiritual que tienes que entrar, conectarte con Él, permanecer conectado. ¿Por qué? Porque ellos estaban en aquel entonces en ese templo viendo esa casa decaída, desbaratada, porque estaban desconectados de la realidad. Ellos no estaban enfocados, pero tuvo que venir una palabra, tuvo que venir el Dabar, tuvo que venir el logo, como tú quieras llamar, tuvo que venir lo que representa la voz de Dios en la tierra, la palabra de Dios a través de un profeta para que se estableciera, para que entonces ellos entendieran que la esperanza vendría, que vendría la prosperidad, que vendría el tiempo postrero, pero en un tiempo de paz, de felicidad y de gozo. Vendría la restauración, Pastor Ángel. ¡Llama! Bueno, la conclusión de este cielo está dura, está poderosa. No pensando yo, cada quien agarró una esquina de la mesa. Ahora yo hago un test psicológico y uno cada concepto. A veces vemos, Mar, cuando se escribe el Cantar de los Cantares, supuestamente es un canto
entre muchos cantos que se habían de celebrar, según dice Rambla, de que cuando se iba a inaugurar el templo que Salomón hizo, él llevó el canto y ese canto fue tan solemne, unida a algo tan vivo, mezclada a la relación del pueblo de Israel, a Moisés, a su condición, a la vivencia de Salomón y en lo que vivía, todo alternado a través de un hecho poético. Dice que cantó ese canto y que los demás cantos tuvieron que aplazarse porque este canto estaba por encima de todos los cantos que se fabricaron para el inicio y la celebración de ese templo. Sin embargo, hablando del templo y de la destrucción del templo, parece que Dios permite que el templo sea destruido. ¿Por qué? Porque en el templo era donde se movían, como le hablaron a Zorobabel y a Josué, sacerdotes de la época cuando Ageo, de que la gloria se movía dentro del templo. ¿Qué pasaba? Que el pueblo iba a llevar los sacrificios para ser perdonado y simplemente recibían presencia y el beneficio de Dios simplemente cuando iban al templo. Ahora, hay una acción de que el templo es derribado, que Jesús les dice a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sería derribada. Cuando vino y se manifestó la destrucción del templo, porque ellos creían que esa gloria estaba allí y Dios quería de que no miraran que la gloria de Dios se movía dentro de un tabernáculo, sino que trajo una acción de esa palabra. Y eso fue Jesús. Ahora yo quiero que la gloria se mueva desde dentro de ti. Tú venías antes al templo con un chivo para que yo te perdone y tú seguís pecando después, porque mi presencia estaba aquí. No, ahora mi presencia va a estar dentro de ti. No para que venga de vez en cuando a presentarme y que yo te perdone, sino que cada día tú seas el tabernáculo que yo procuro habitar. Cuando la Biblia habla del dabar o del logo o del rema, no solo del pan vivirá el hombre, como establecí la otra vez, sino de toda palabra que sale, sino de todo logo, sino de todo lo que el reino representa, sino de toda comunicación. El hombre cuando Dios no le habla se desenfrena, cuando Dios no le habla entra en depresión. Cuando tú todo lo alcanzas y no hay una comunicación del cielo hacia contigo, tu vida no sigue. Entonces, tu vivir no solamente lo que tienes ni lo que ha conseguido, sino cómo el cielo se comunica contigo. Cuando Adán se dejó de comunicar con Dios, todo fracasó. Todo lo que hizo y todo el panorama que usted ve hoy como hermoso, antes era más hermoso. Cuando el tipo más famoso que lo mencioné anteriormente, Salomón, dejó que el cielo se comunique con él, se volvió todo un etcétera y todo lo vio vanidad y aflicción. Ahora Jesús viene como la palabra. Y cuando viene como la palabra, dice que es la acción, el estado y el movimiento. Lo que quiere decir es lo siguiente. No vamos a predicar de Salomón como fue, ni vamos a predicar de Jesús como fue, ni de la palabra como es. Esa palabra tiene que estar en mi boca para que sea palabra. Ahora, si está en mi boca es porque está dentro. Ahora, cuando yo hablo es como que si hablara Dios. Y si Dios habla a través de mi boca es como que si estuviera dentro de mí. Si está dentro de mí, pues entonces esta es su casa. Si esta es su casa, fue lo que él procuró. Saco a Dios de los templos, lo bajo de la cruz y lo llevo al trabajo donde yo trabajo, como dice una canción de Roberto Orellana. Saca a Dios de todos esos sitios donde tú lo has encasillado, de tu cajita, mételo, porque la palabra es acción y movimiento. ¿Qué hizo Jesús? Accionó, se movió. Una de las palabras para casa es un hombre rico corriendo, el que tiene que caminar regando las provisiones divinas, la riqueza del cielo. Es posible que Dios, en esa época cuando Jesús estaba el templo ahí, la piedra después de un tiempo los romanos la quitaron una sobre otra porque se decía que cada piedra estaba decorada con oro, con el oro que Salomón le llevaba, y para ellos sacar el oro de las piedras tuvieron que derribar piedra sobre piedra para que esa profecía se cumpliera. Lo que está estableciendo es lo siguiente: ahora ya no sería el templo que tú normalmente ves, que yo me manifiesto. Ahora yo quiero manifestarme a través de ti, lo que le dijo a la mujer aquí en Juan 4. Ahora, ni en este monte, la hora viene y la hora es que yo me le voy a meter a la gente y va a adorar. Y el Espíritu va a adorar por ellos. Dios va a vivir dentro de ellos. Lo que Dios está buscando es un habitar, que tú seas acción y movimiento, que tu acción de la palabra la mueva. No que la palabra dice que hay que hacer esto. No, no, no. Que tú sin hablarlo, tú lo hagas y la gente interpreta. Dentro de él habita algo fuerte y esa es la palabra, el accionar. Ya es tiempo de que reconozcamos que
que la palabra simplemente no puede estar en el libro, sino en nosotros, y que nosotros seamos verbo, que lo que aplica acción y movimiento y estado, estar firme, accionar sobre esa palabra, que es lo que Dios busca, como lo hizo Jesús, accionó sobre ella, hizo sobre ella, sacó a Dios de los templos en el tiempo antiguo, aunque el templo estaba hecho antes de los romanos destruirlo. Cuando Jesús da la profecía, antes de ese tiempo, la gente, los políticos tenían la llave del templo. Ellos eran los que dirigían a los religiosos. Había un acuerdo entre ellos. Y cuando iban a hacer fiesta, entonces ellos le entregaban la llave para que lo abrieran. Oye eso, la conducta de entrar al santuario, lo tenían un impío agarrado. Es como cuando el arca te la prisionan, como cuando David, cuando Saúl gobernaba pero sin el arca, dijo David, yo no quiero gobernar sin esa arca. Y escribe el Salmo 24, hay que entrar a esa arca y que abra la puerta externa, la de adentro, y la externa, la de afuera. Abra la puerta de la ciudad, pero también la del corazón, porque el arca va para adentro. Y eso se va a manifestar cuando tú dejes entrar la palabra dentro de ti, dentro de tu propia casa, según el Salmo 127. Si Jehová no vela, si Jehová no cuida, tanto la familia como la casa, como a mí como a mi familia, en vano hace lo que yo hago, en vano sería mi trabajo. Es tiempo de accionar, de ser verbo y ser movimiento. Y nos lo comprobó con el virus, pastor. Cerran todas las iglesias. Los gobiernos tenían la llave de todas las iglesias. Nada, ninguna iglesia se abría. ¿Y a dónde tuvo Dios que habitar? ¿En el templo? Wow. Tuvo que habitar dentro de nosotros, donde sentimos más a Dios, donde estábamos quizá en desespero. Nos hizo saber que nuestra vida no depende de camellar para arriba y para abajo, ni de trabajar, ni de lo que consumimos, ni de lo que comemos. Todos estamos pendientes a Dios, todos estamos pendientes a la comunicación del cielo. Y Dios nos hizo ir a esa gloria primera para mostrar una postrera, de acuerdo a un virus. Y lo que viene más tarde será peor, Pastor Ricardo. Poderoso, amado mío. Estaba, para concluir, escuchando lo que usted estaba diciendo, y quería hacer énfasis en una palabra sobre eso que usted hablaba, de que incluso en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 1, usted ve que cuando alguien está dispuesto y quiere traer un avivamiento de parte de Dios, tiene que dejarse usar así y decirle como Dios le dijo, tú irás y me serás por Dios a Faraón. Quizás lo que nosotros necesitamos en este tiempo es que Él nos envíe de acuerdo a lo que Él es para manifestarlo a un pueblo que necesita oír de Jesús, no de nosotros, ni de lo que somos, ni de lo que hemos logrado. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hablar de acuerdo a lo que nosotros hemos logrado y lo que pensamos, operamos de acuerdo a lo que habla el libro de Génesis allá con Adán. Mire por qué. En el primer libro de Corintios, capítulo 15, verso, vamos a leer el 45, dice, también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, dice alma viviente, postrer Adán, espíritu. Pero dice el verso 47, el primer hombre es de la tierra. Mire aquí, toda persona que opera de acuerdo a simplemente pronunciar la palabra de la gloria postrera será mayor que la primera, está operando de acuerdo al hombre terrenal. A lo que dice aquí, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, espiritual. Escucha lo que estoy diciendo. Entonces, de acuerdo al operandi que nosotros tomemos, si es de lo terrenal, vamos a manipular, vamos a negociar la palabra, vamos a negociar el mensaje, vamos a nosotros poder buscar nuestro propio alimento, nuestro propio pan y nuestra propia harina, de acuerdo a nuestras habilidades y no de acuerdo a lo que Dios dijo. Entonces, por eso es que usted ve que en el siglo que estamos viviendo la gente habla de lo que pasaron en los tiempos que Dios usó tal pastor, tal persona, y que cuando le sacaba un brazo, que una mano, que una cosa, y están viviendo de acuerdo a una gloria que ya pasó, y no están viviendo de acuerdo a la gloria que Jesús le está enseñando que debemos de hacer. El problema es que no queremos tomar la cruz y seguir a Jesús. Cuando nosotros tomamos esa cruz, empezamos a operar de acuerdo a el hombre espiritual y no al hombre carnal. ¿Por qué? Porque usted ve que el hombre carnal toca muchas puertas. El hombre carnal, amado mío, está de acuerdo, alineado al operandi que le ofrece el sistema. ¿Por qué? Le voy y le repito, cuando usted va al mall, usted se da cuenta que la puerta está diseñada y manipulada para que no simplemente entre el que tiene el dinero, sino que también entre el que no lo tiene.
Y cualquiera que entre, usted no sabe quién entró, aunque no tenga la presencia. Si gastó el pobre o gastó el rico. Usted entra y usted dice, bueno, este entró, quizá tiene dinero. No sabe. Y el mismo precio para uno es el mismo precio para Exactamente. Entonces, hay una manipulación que se está viendo en el siglo XXI. El problema es que lo que nosotros estamos hablando aquí, si lo dice alguien que tiene un título, que es un profeta, un maestro o es reconocido, le toman de peso. Pero porque lo decimos nosotros que no tenemos nombre, ni tenemos un título, nadie, todo el mundo lo ve como dinero. Pero hay algo, ¿Qué código? y dígame aquí, oiga bien, eso es operandi, modo, el hombre caído, terrenal. ¿Por qué? Porque Jesús me enseñó lo contrario. Jesús cuando está en el libro de Mateo, capítulo 16 en adelante, cuando él preguntó que quién él era, y dijeron, tú eres uno de los profetas, tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista, ¿y ustedes quiénes dicen que son? Dice entonces Pedro, Simón, le dijo, Simón, hijo de Jonás, le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, no, Jonás, tú no calificas, búscame a un apóstol, un profeta, un maestro para que diga esa palabra, porque de ti no creo como que sea muy bien, porque tú no tienes ningún título. Tú eres un hombre pecador, un hombre que me va a negar y todo eso. Sin embargo, Jesús me mostró lo contrario. Él dijo, wow, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló el hombre carnal, te lo reveló el espiritual, mi Padre que está en los cielos. Entonces le hizo caso y dijo, esta es la revelación más grande que ha tenido un hombre en esta tierra. Pero él no calificó de dónde vino, David. Sí, porque esto que estamos hablando aquí, te aseguro que si hubiese sido otra persona que lo estuviera diciendo, dijeran, de verdad, ahí está Dios. De verdad, ¿por qué? Por el título. Ni carne ni sangre es un habitar humano. Se le presentó a Nicodemo y no pudo reconocer quién era Cristo, sino un enviado. Se le presentó a uno que no era estudiado ni maestro, como Nicodemo. Entonces hubo una revelación. Lo que le dijo Jesús al que sabía que tenía que tener, nacer de lo harto, se le reveló al que no sabía, que era Pedro, el celote, el que tenía la espada, metía aquí en la cintura, se le reveló, diciendo, esto no lo reveló nadie, sino el de arriba. Y lo reconoció. Sin embargo, cuando fue Nicodemo y le dijo, Señor, pero estas señales que tú haces, no las hace nadie si no está Dios con él. Y le dijo, ve, arrepiéntete, nace de nuevo. Oye, qué cosa, David. El maestro de la ley, el hombre que permanecía en Sanedrín, digo decirle de que es verdad lo que está diciendo. Entonces yo pregunto, amado, algo. Si él sabía las señales que Jesús hacía y dice que Dios estaba con él y que nadie que no estuviera Jesús con él no podía hacer tales señales, ¿hubo algo que me impresionó, David? Porque si entonces, si las señales hubiesen sido ver el reino, él no le dice, vete, nace de nuevo para que pueda ver el reino. Y luego que le dice, ahora nace del agua y del espíritu para que entre el reino. Entonces, me quiere decir entonces que eso no tiene nada que ver con ver el reino. No, el conocimiento no tiene que ver nada con la revelación. No. Porque las samaritanas le dijeron, si tú supieras el don de Dios así, en grande, y quién que te dice, dame de beber, es... Si tú supieras que el regalo de Dios es reconocer quién soy yo. Sí. Si tú supieras quién es ese, que después lo supo y contrató toda una ciudad. Ahora el que estudió de él no supo lo que estaba al frente. El que estudió. Por eso es que hay muchos letrados hoy que no saben lo que predican ni lo que dicen. Están en uno de los grados del conocimiento. Saben la ley, pero no tienen la aplicación de ella. Pregúntame por qué. Están operando de acuerdo al hombre terrenal, de acuerdo al hombre caído. Mire por qué. Porque cuando usted ve toda esa persona con tal conocimiento, pero ya la casa destruida, como habla aquí, que esos 66 años antes de que el templo fuera destruido, y ya el templo estando destruido, y operan de acuerdo a la destrucción, como operaban en el libro de Génesis al principio, con desorden, estaban vacíos por dentro, no había presencia, significa, mira que David, pregúntame qué. Pregúntame qué pasaba. ¿Qué pasaba? Que simplemente se estaban yendo de acuerdo a lo estudiado, sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque le dedicaban 10 horas a los estudios y ni 10 segundos a la oración. Y una persona que no esté conectado al reino en oración, en comunicación, está desconectado de lo que el reino quiere. Por eso le decía el otro día que Asad, porque se desconectó y salió de la presencia, escuche bien, no podía ver lo que vio cuando entró a la presencia. Entonces estaba caminando desalineado de lo que el reino quería y de lo que la presencia quería para que se manifestara el avivamiento, pero él estaba enfocado de nuevo a los materiales, a lo que esto le ofrece, y esto te distorsiona, esto te tuerce, te desalinea. Cuando tú te enfocas en el dinero, te olvidas del Dios que permitió que crearan el dinero. Entonces nos volvemos Saulo o Pablo. Con todo el conocimiento matamos. Estamos caminando como Saulo, con todo el conocimiento, pisoteando y golpeando. El problema es
que nosotros no estamos conectándonos con el Dios que puede traer ese avivamiento. Si nosotros caminamos de acuerdo a lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, por lo que dice su palabra, el estatuto que está aquí, el manual que tenemos, yo le aseguro a usted que vamos a traer el avivamiento que esta tierra está necesitando. Nuestra tierra está muerta y necesitamos el avivamiento de Cristo Jesús. Pero eso va a suceder cuando nosotros decidamos crucificarnos con Él para que la muerte muera con Él y luego revivamos en Él. Por eso dice en Colosenses 3:3 que estamos juntamente con Cristo, escondido en Dios. Por eso cuando hemos sido crucificados con Él, de acuerdo a cómo se crucificó Pablo. El problema es que queremos vivir de acuerdo a nuestras estrategias humanas. Y la estrategia humana puede tener eficacia cuando primero la alimentamos en el secreto. Por eso te soltamos en esta hora que el desorden que está viviendo y lo que tú entiendes que es lo que te conviene, que quizá lo practicaste en el primer comienzo, que te fuiste allá al Adán caído a quererlo traer al presente, eso no te va a dar resultado. Vas a ser un cristiano más, diciendo que porta una gloria, pero que no se hace visible. Diciendo que da fruto, pero nadie lo ve. Diciendo, escucha bien esto, te estoy diciendo esto, porque yo no quiero a ti es simplemente enamorarte. No, yo quiero que te enamores de la presencia de Dios. Y la única forma que te puedes enamorar de esa presencia es cuando yo te desconecto de mí para que te conecte con Él. El problema nuestro es que como estamos operando de acuerdo al Adán caído, queremos conectarte con nosotros y no con Jesús. Y ahí es que está el problema. Si aprendemos a nosotros conectarte con Jesús y a vivir de acuerdo a lo que el reino quiere en esta tierra y no de acuerdo a lo que el sistema o la gente quiere que tú vivas, yo te aseguro a ti que tu vida sería diferente. Porque aunque venga la escasez, te vas a regocijar en ella. ¿Por qué? Porque tú entiendes que si esa escasez llegó a tu vida es porque Dios lo permitió. No porque tú lo buscaste, ni porque lo quisiste, sino porque Dios lo permite. Y todo lo que Dios permite es porque será de bendición para ti, para nuestra vida. Por lo tanto, opere de acuerdo a la gloria postrera que se llama Jesucristo. No a la pasada, en el libro de Génesis allá con Adán, la caída. El problema es que nosotros queremos vivir en el pasado y no en el presente, para que Dios alinee nuestro futuro de acuerdo a lo que ya Él plasmó en la eternidad. El problema de nosotros es que estamos recibiendo la palabra profética, pero no vemos cumplimiento porque caminamos de acuerdo al principio, a lo pasado, y no caminamos de acuerdo a lo que la gloria postrera de Dios quiere que nosotros hagamos, que es al Jesús, que ni aún la muerte lo pudo detener, ni aún la tumba lo pudo detener, porque el poder de Dios estaba en Él. Y por eso digo siempre que de Jesús es el poder. Por eso exhortamos en esta hora que reedifiquen sus casas, reedifiquen sus templos, cuiden su casa, el templo de Dios. Denle todo lo que te tienen a Dios. Oren, conéctense con Él antes que con cualquier gente. Conéctense con Él antes que con las redes sociales. Conéctate con Él antes que con el hombre. Antes que con cualquier situación, primero con Él para que tú sepas lo que vas a hacer. Y ora a Dios en el nombre de Jesús para que te mantengas alineado al plan divino y no al plan de esta tierra, no al plan del Adán caído, sino del que vino en espíritu y en verdad, el que se encarnó, el que te conecta con el cielo, el que es el puente, el que es el acceso para que tú camines y no te salgas de ese camino, sino que tú llegues a la meta, al destino profético que ya Dios plasmó para contigo. Escucha bien, este es el tiempo que tú y yo más necesitamos conectarnos con Dios. Porque lo que estamos viendo en este sistema, en este tiempo, en las redes sociales, es un grupo, escuchen bien esto, de gente desconectada, tratando de pisotear y de ridiculizar el evangelio de Dios. Burladores. Y cuando burladores y no pueden hacerlo, sino que ellos mismos están siendo aquellos que se están burlando de sus propios errores, de su propio discernimiento, porque están enfocados en lo que la tierra dice y no lo que en el cielo dijo. El problema es que mientras tú te concentras criticando a otro, ellos están caminando en la gloria postrera porque están conectados con Jesús, aunque no lo anuncien, porque viven en un secreto, en la intimidad, para que sea el Padre el que los reconozca en público y no los hombres. Y yo creo que el día que tú y yo entendamos eso, vamos a caminar de acuerdo a lo que ya Dios dijo. El problema es que nos estamos enfocando en otra cosa, que no tenemos que enfocarnos. Oye, concéntrate en ti primero. Busca ese avivamiento en ti. Y te aseguro a ti que mañana lo verá manifiesto en otro. Concéntrate tú en ser diferente. Que el hermano cayó. Tranquilo, ora por él. Pero concéntrate tú en que no caiga.
O que el amado critica mucho. Tranquilo, concéntrate tú en que no critiques. Es que yo me enfado, que tranquilo, concéntrate en ese enfado, entonces hay un problema. Y te aseguro que ese avivamiento va a llegar. ¿Por qué? Porque el Padre no puede habitar en un templo que está sucio. Una cosa es manifestarse un día, otra es que habite. Por eso cuando Adán pecó, escuche bien, le estaba hablando desde afuera, porque antes lo hacía desde adentro. Y yo no quisiera que un día se manifieste desde afuera a decirte te estoy llamando. Cuando antes te decía estoy aquí, declara la palabra y el milagro sucede. A eso que yo te me refiero. Ahí es que tú vas a ver ese avivamiento, porque va a estar dentro de ti y ya no hablará tú, sino Él dentro de ti, y tu boca simplemente va a reflejar el eco de lo que ya Dios dijo. Le amamos, le queremos, le bendecimos y voy a hacer una oración por ustedes. Padre, pues si alguien ahí que quiere recibir a Cristo y quiere manifestar esa gloria postrera, la de Jesús, yo quiero que tú repitas oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi único y gran Salvador. Desde hoy yo renuncio a todo pacto generacional con el diablo, con el mundo y con los demonios. Desde hoy, yo te ruego que tú borres mi nombre del libro de la muerte y lo inscribe en el libro de la vida y no lo borres jamás. Usa mi boca para predicar tu palabra, mis manos para orar por los enfermos y mis pies para caminar por tu palabra. Lléname tanto de tu presencia que cuando venga la debilidad, cuando venga la duda, la presencia tuya le diga, aquí tú no tienes cabida. Transfórmame de tal forma que mi familia, el barrio, los allegados se han transformado a través de lo que tú has hecho conmigo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, cuídalo, protégelo, ensánchalo, céntralo, dale firmeza, certeza en tu reino, en tu palabra, y que puedan manifestar esa gloria postrera, Señor. Padre, que no operen de acuerdo al hombre caído, sino de acuerdo al hombre que vino a esta tierra, que manifestó la gloria de Dios, que trajo salvación a esta tierra. El que dice la palabra claramente en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Él, no en mí, no en un profeta, no en un evangelista, es en Él. Cuando aprendamos a que conectemos la gente con Él, entonces podremos ver el reino y llevar la gente a que entre a ese reino. El problema es que queremos llevar la gente a ese reino y nosotros ni siquiera hemos visto ese reino. Y estamos estilo Nicodemo, tratando de entender el reino y ni siquiera hemos visto ese reino. Entonces el problema es que cuando no reconocemos quién es Él para nosotros, no podemos manifestar el reino, ni que la gente pueda ver ese reino en nosotros. Y te estamos llevando a ese reino. Porque es nuestra asignación acercarte más a Él que a mí. Que te acerque más a Jesús que a mí. Que lo conozca más a Él que a mí. Que hablemos más de Él que de mí. Y con esto termino. Una vez me dijo una persona que conozco. Me dijo, una pregunta. ¿Y de qué usted va a predicar? Me dijo. Porque usted no tiene ningún testimonio. Usted no ha hecho nada malo. Y todo el que predica ha hecho algo malo. O algo tiene. Y yo le dije, tranquilo, mejor para mí, porque predico de Él, no de mí. ¿De quién que tenemos que predicar? Es de la palabra. Y Él es la palabra. Así que mis amados, le amamos, le bendecimos, que la paz del eterno Dios esté sobre cada uno de ustedes y espero de que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús, declarando de que los cielos se abran sobre cada uno de ustedes y que la gloria postrera sea mayor que la primera y que sus templos sean reedificados, sean estructurados y que podamos ver la presencia de Dios habitando en ese lugar al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Bendiciones, shalom, hasta la próxima.